Hasta aquí habíamos analizado los requisitos que una petición o comunicación debía contener para ser declarada admisible. Ahora, el artículo 47 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que la Comisión declarará inadmisible la petición o comunicación presentada cuando le faltare justamente alguno de estos requisitos indicados en el artículo 46 que analizáramos anteriormente. También cuando el peticionario no expusiera de una manera clara y concreta hechos que caracterizan una violación de los derechos garantizados por la Convención o alguno de los otros instrumentos interamericanos. También cuando de la exposición del propio peticionario pudiera resultar que esa petición es manifiestamente infundada o de la propia comunicación se desprenda su total improcedencia. Y finalmente podrá ser admitida también cuando sea sustancialmente la reproducción de una petición anterior ante la propia comisión u otro organismo internacional. Habíamos dicho, el procedimiento interamericano establece ciertos plazos para la presentación, atendiendo también a una lógica necesidad de garantizar certidumbre y estabilidad jurídica frente a una decisión adoptada. En el caso de haberse agotado las vías internas con los recursos adecuados y eficaces que habilitaría el Estado, el plazo máximo de presentación sería de 6 meses a partir de la fecha de notificación de la decisión que pone punto fin o agota la vía interna. En aquellos casos en que por alguna de las excepciones que hemos mencionado no hubiera podido agotarse la vía interna, se marca un plazo razonable para su presentación. Ahora, en esto quiero ser claro, y también ha sido valorada por la Comisión. En relación a la temporalidad de la presentación, el principio general es que sea presentado dentro de ciertos límites de temporalidad. Pero lo cierto es que buscamos razonablemente la justicia y esta, entiendo, no puede ser sacrificada en aras a una excesiva ritualidad formal o un excesivo rigorismo formal. Si bien entra en tensión y habrá que, con el principio de certidumbre y estabilidad jurídica de las decisiones, hay una tensión, podremos después resolverla ponderando, pero tengamos en claro que el sistema es un medio de alcanzar justicia y no puede ser sacrificado en aras o en favor de meras formalidades. Tuvo ya la Comisión ocasión de pronunciarse en el sentido referido por mí, en un caso, por ejemplo, donde la presentación había sido efectuada un día tarde, de acuerdo con la fecha de notificación de la decisión que ponía fin al proceso, o otro caso donde se resolvió en favor de la admisibilidad de la petición cuando había discrepancias o discordancias entre la fecha de envío de precepción y la fecha de recepción de la pieza postal. En cuanto a la litispendencia internacional, la materia no debe estar pendiente de otro procedimiento de arreglo de solución internacional. La Comisión va a declarar inadmisible una petición que reproduzca una petición ya examinada por la propia Comisión o por otro organismo internacional. La identidad del caso se configurará cuando las partes sean las mismas, cuando el objeto sea el mismo,
cuando la base legal sea idéntica y cuando sean idénticas las conductas violatorias de un derecho consagrado. Ecuador, por ejemplo, en un caso alegó litispendencia. El caso se había trabajado ante un grupo especial de trabajo sobre desaparición forzada de personas de las Naciones Unidas. La respuesta de la comisión fue de que se requería, para que exista identidad y pueda invocarse esa litispendencia internacional, que haya sido resuelta la cuestión por un órgano que efectivamente tenía competencia para adoptar decisiones efectivas sobre los hechos específicos que implican violación de derechos consagrados en los instrumentos internacionales, y que en el caso no se daban porque se trataba solamente de actuaciones dentro de un grupo de trabajo. Ausencia de duplicidad, que no sea sustancialmente la reproducción de una petición o comunicación anterior ya examinada. Ausencia de litispendencia, que no esté pendiente de resolución ante otro organismo internacional. En el caso Baena, Ricardo y otros, la Corte resolvió, al tratar las excepciones preliminares, de que la alegada litispendencia no se daba, o sea, había identidad únicamente en cuanto a la parte demandada. Ante la parte demandada, que había sido el Estado de Panamá, demandada ante la Corte Interamericana y demandado ante el Comité de la Libertad Sindical. Pero no había identidad en la base legal. Ante la Corte Interamericana se habían invocado la violación de la protección judicial, las garantías del debido proceso, la libertad de asociación, la libertad de reunión, las garantías judiciales. Frente al Comité de Libertad Sindical de la OIT había sido denunciada la violación del artículo 87 sobre libertad sindical. Concluyó la Corte, no había identidad de base legal. También sostuvo que los demandantes no eran idénticos. En el caso de la demanda, de la petición individual ante la comisión trasladada después ante la Corte, había víctimas individualizadas, 270 víctimas individualizadas concretamente, que no lo habían sido ante el Comité Panameño de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo. Ahora bien, y justamente había quedado con ustedes en ser más preciso en cuanto a las pruebas disponibles y en cuanto a la documentación para sustentar los hechos violatorios, justamente a efectos de evitar que la comisión declare inadmisible la petición por alguno de estos requisitos. Presentar los antecedentes del caso, hacer una clara, concreta redacción de los hechos que constituyen la violación de alguno de los derechos consagrados en los instrumentos interamericanos, indicando concretamente cómo, de qué manera, cuándo, dónde ocurrieron, quiénes son las autoridades locales que se alegan responsables a las violaciones de estos derechos consagrados en los instrumentos americanos. Tengamos presente la violación de los derechos que hace responsable al Estado. No solo puede provenir de alguno de sus poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, también pueden provenir de particulares o otros agentes no identificados cuando hayan actuado con la aquiescencia del Estado, o sea,
no haber prevenido, no haber tomado las debidas diligencias cuando se tenía conocimiento de la posibilidad de que hubieran ocurrido la violación de estos derechos. En relación a la documentación que debe ser presentada, bueno, la regla general sería: la carga de probar le corresponde al peticionario, a menos que se presente una circunstancia excepcional que revierta la carga de la prueba y que atribuya en esa obligación de cooperación la carga de presentarlo al Estado. Por ejemplo, privación de libertad. La carga de la prueba se revierte y el Estado, que tiene bajo su custodia, autoridad estatal, a la persona privada de libertad, es quien deberá soportar la carga de la prueba cuando se alega la violación de los derechos humanos en un caso o petición ante la comisión. También se invierte esa carga probatoria en los casos en que le fuera imposible al peticionario obtenerla, a las pruebas disponibles, sin la debida cooperación del Estado, que hemos dicho es una obligación consagrada convencionalmente en la Convención y en el reglamento. También lo señaló en el caso Godínez Cruz del año 89. La defensa no puede descansar sobre la imposibilidad de la parte peticionaria o demandante de presentar pruebas que no puede acceder sin la debida cooperación del Estado. Y la documentación tendrá que ser referida a los hechos violatorios de derechos consagrados que se aleguen. Tendrá que ser la documentación necesaria respecto del agotamiento de las vidas internas en la jurisdicción doméstica del Estado y la documentación necesaria para acreditar la ausencia de duplicidad o de litispendencia internacional, es decir, que no está pendiente en otra situación de arreglo internacional el caso de que se trata. Copias de expediente de procedimientos, recursos internos. Copia de cinta, audios, videos grabados en las investigaciones. Reportes de investigaciones de campo. Reportes individuales de entrevistas a testigos y familiares. Pruebas periciales científicas e informes forenses. Revistas de recortes o prensa. Informes de estados de organizaciones no gubernamentales. Es decir, toda esta documentación, que no es necesario vaya certificada, nos va a ayudar a determinar un contexto, el contexto en el que pueda haberse producido la violación de un derecho individualmente, o si la violación de esos derechos no ha sido aislada, sino que se trata de una práctica sistemática. Ese contexto, determinar en base a todas estas probanzas, por lo cual es necesario tener presente que debe presentarse toda esta documentación a la que hacemos mención, nos va a permitir también, en ese contexto, determinar el valor de otros medios de prueba. Llámese, por ejemplo, los testimonios de familiares que por ahí no pueden ser utilizados o aplicados directamente, pero en el contexto pueden ser valorados por la comisión. Los videos, por ejemplo, también son importantes porque logran un impacto visual que muchas veces otros elementos probatorios no logran. Así, por ejemplo, lo dijo la Corte en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri, donde apreció el valor probatorio en el contexto que había tenido presente la comisión. Es decir, no valor de una prueba directa, pero sí entendidos estos elementos probatorios en el valor del contexto. Bien, habiendo descrito esto, decimos, se prepara por la comisión el informe de inadmisibilidad, que se eleva
al próximo periodo de sesiones de la comisión. A partir de ahí pueden darse dos situaciones: que se apruebe un informe de inadmisibilidad de la petición y que se notifique a las partes interesadas, o que se apruebe un informe en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de admisibilidad, que sea declarada admisible la petición, se registra el caso, se abre el caso y se inicia el procedimiento de fondo. Conforme lo expusiéramos anteriormente, entonces, si esa petición que contiene denuncia o queja con la cual el peticionario ha accedido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es declarada admisible, es registrada como caso y se inicia el procedimiento de fondo. Caso contrario, será declarada será declarada inadmisible a través de un informe de inadmisibilidad. Tanto para el procedimiento de tramitabilidad, el de admisibilidad y ahora el de fondo, tenemos disponible en el material que hemos dejado a disposición de los alumnos de la red, diagramas sobre el procedimiento justamente de admisibilidad y sobre el procedimiento de fondo, que pueden ser muy útiles a los fines de acompañar, si los tenemos a mano, el desarrollo de estas clases, porque va detallando puntualmente los pasos que se van siguiendo en este diagrama, tanto de admisibilidad como de fondo. Declarar admisible una petición, comienza la etapa de los alegatos de los peticionarios sobre el fondo, 4 meses de plazo, prorrogable por 2 meses más, traslado al Estado para que evacúe, formule las observaciones que estime pertinentes, también 4 meses y hasta 2 meses de prórroga. En el interín puede abrirse un proceso crucial del trámite, que es el proceso de soluciones amistosas. O sea, antes de pronunciarse sobre el fondo, la comisión puede fijar un plazo para que las partes intenten arribar a un procedimiento de solución amistosa, si es que tienen interés en este procedimiento. Le va a permitir al Estado y al peticionario avanzar en medidas de reparación debidas para mitigar la vulneración de los derechos que se alegan denunciar. Si este procedimiento de solución amistosa prospera y se alcanza una solución efectiva a las violaciones denunciadas, lo que va a hacer la comisión es emitir un informe final sucinto, donde detalla, da cuenta de los hechos que motivaron la denuncia y de la solución que fue alcanzada en el marco del proceso de soluciones amistosas. Arribado ese acuerdo, en caso de que la parte demandante no cumpliera con los acuerdos alcanzados, el peticionario puede solicitarle a la comisión que siga con el estudio del fondo del caso. También, habiendo concluido el traslado al Estado para que formule observaciones, la comisión, si lo estima necesario y conveniente, puede realizar una investigación. En esa etapa investigativa puede solicitarle al Estado denunciado que provea la información pertinente y puede recibir, si así lo solicita, también exposiciones verbales o escritas que requieran de los interesados.
Entre los medios que dispone a los fines de cumplir esta etapa investigativa, puede convocar a una audiencia, puede disponer investigaciones in loco o puede, como hemos dicho, solicitar información adicional por escrito. Y en el deber de cooperación que convencionalmente está establecido para los estados, en esta función investigativa de la comisión, se les exige, el artículo 48 le exige al Estado que ponga a disposición de la comisión y que le transmita toda la información que ésta le solicite. Tiene la obligación de transmitirle la información y de acompañar los documentos probatorios en ese deber de cooperación que le fueran solicitados. Mención especial es lo que acabamos de decir, la posibilidad de que la comisión, en casos urgentes, pudiera disponer, realizar observaciones in loco, o sea, en el territorio del Estado denunciado. Comienza solicitando al Estado que la invite a practicar. Si en un plazo razonable el Estado no lo hace, podrá solicitarle el permiso o anuencia necesario al Estado para poder realizar esta investigación. También es cierto que para el desarrollo de la misma, donde puede obtenerse en campo información imprescindible en esa tarea investigativa a los fines de elaborar el informe del artículo 50, que el Estado le facilite la libertad de viajar libremente por el territorio, de entrevistarse libremente con aquellas personas sujetas a su jurisdicción que estime necesaria, que le dé una amplia libertad de acceso a cárceles y lugares de detención, que le proporcione toda la documentación que estime la comisión a través de la comisión especial que se constituye en la visita in loco, la documentación necesaria y que se tomen todas las medidas necesarias de seguridad para garantizar la seguridad de quienes participan de esta observación in loco, que es uno de los modos de obtener información por parte de la comisión. Ojo, esta observación o investigación in loco está relacionada con el caso, con la petición individual, con el caso en trámite, distinta a lo que vimos de investigaciones o observaciones in loco en general o por algún asunto temático. Estas se vinculan o están relacionadas con una petición o con un caso individual. Y también decíamos, puede convocarse audiencias. El reglamento autoriza a la comisión a la convocatoria a audiencias, que puede ser a solicitud de parte interesada o puede serlo por iniciativa propia, a fin de determinar admisibilidad, a fin de ampliar información, a fin de iniciar un proceso de solución amistosa, a fin de verificar los hechos que se alegan denunciados sobre la violación de los derechos que se denuncian o el fondo del asunto, y también podría ser una audiencia, llegado el caso, para realizar seguimientos. Convoca a las partes, determina el número de audiencias en función de las particularidades del caso. En principio son públicas, salvo que la comisión disponga para el caso particular que pudieran ser privadas. Lo cierto es que esta convocatoria de audiencia y las audiencias en sí mismo, estimo, tienen una repercusión decisiva en el resultado final. Y también son un método eficaz, en mi modo de ver, de persuadirlo al Estado a iniciar un proceso de búsqueda de soluciones amistosas. Continuando con el diagrama del procedimiento de fondo, donde habíamos visto la posibilidad de iniciar un proceso de soluciones amistosas y donde por otro lado habíamos analizado anteriormente la
función o la posibilidad de una función investigativa de la comisión, convocando audiencias, realizando investigaciones in loco, requiriendo solicitud de información adicional. Y si no se ha llegado a un marco de solución amistosa, el artículo 50 establece expresamente que si no se llega a una solución y dentro del plazo que el estatuto le fija a la comisión de 180 días, redactará un informe, el informe conocido llamado informe 50, el informe del artículo 50, donde la comisión expone los hechos y sus conclusiones. Ese informe será transmitido al Estado, que no está facultado para publicar. Y ese informe del artículo 50 puede también contener la formulación de proposiciones y recomendaciones que la comisión dirige al Estado y que juzga adecuado, y le concede un plazo para su satisfacción. Si ese plazo expira sin que el Estado haya cumplido con las recomendaciones del informe 50, la comisión deberá optar entre elaborar un informe definitivo en el marco del artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos y su posterior publicación en función a los avances que se producen en el cumplimiento de las recomendaciones, o bien remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengamos presente que esto solo es posible respecto de aquellos estados que hubieran reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para los estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que no han sido ratificantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, el pronunciamiento se emite en una sola etapa. Se establecen los hechos y el caso concluye con una decisión final, o sea, con las conclusiones y recomendaciones de la comisión y el plazo que se indica adecuado para su cumplimiento. Se lo transmite al Estado demandado y al peticionario. Si el Estado demandado, denunciado, no adopta las medidas recomendadas, la comisión decide si publica su resolución en el informe anual que somete a la Asamblea General de la OEA, o si lo publica en cualquier otra forma apropiada. Dicha resolución final podrá ser objeto en el término de 90 días de una reconsideración por el Estado demandado. Respecto del Estado parte, o sea, aquel que ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte ha concluido en su opinión consultiva 13 del año 93 que de no llegarse a una solución amistosa dentro del plazo de 180 días que fija el estatuto de la comisión, la misma redactará un informe con los hechos y conclusiones y en el que puede hacer recomendaciones que transmite al Estado interesado. Si en el plazo de 3 meses, a partir de la remisión a los estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado, el asunto no ha sido sometido a la decisión de la Corte, la comisión puede emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.
puede también hacer recomendaciones pertinentes y fijar un plazo dentro del cual el Estado deberá cumplir con las recomendaciones pertinentes. Si ha transcurrido ese plazo y en la comisión decide que el Estado no cumplió con las recomendaciones que le fueran formuladas, decidirá si publica o no el informe. Al concluir el trámite de un caso ante la comisión, habíamos dicho, esta formulaba una serie de recomendaciones al Estado en el informe final. El cumplimiento e implementación de dichas recomendaciones requiere de una tarea de seguimiento de parte de la comisión. Puede solicitarle al Estado que informe en esa tarea de seguimiento, para la cual inclusive puede convocar audiencias, que informe respecto de los avances que hubiera logrado en cumplimiento de las recomendaciones que le hubieran sido formulados, y puede también requerirle información sobre los obstáculos, sobre los desafíos que el Estado encuentra en esa tarea de implementar las recomendaciones aún pendientes. O sea, tan importante como la decisión de fondo será también el informe de seguimiento realizado también por la propia comisión. El capítulo de cautelares para situaciones de gravedad o urgencia, donde la comisión puede solicitarle al Estado que adopte medidas cautelares a fin de prevenir daños irreparables a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Daños irreparables en el marco de un caso o una petición sujeta a su jurisdicción, o daños irreparables a personas independientemente de cualquier petición o caso entrante. También ese pedido de cautelares puede tener una naturaleza colectiva. Si bien no son mencionadas expresamente, tal el caso de las medidas provisionales que se facultan en relación a la Corte, la comisión las ha adoptado y tienen naturaleza cautelar con fundamento en las reformas reglamentarias donde se aclaran, por ejemplo, en el año 2013, los alcances del Instituto de las Medidas Cautelares y donde se establecen los elementos que deberá tener en cuenta la comisión al momento de su concesión: la gravedad o urgencia de la situación, la inminencia del daño, el contexto en el que se dan los hechos motivos de solicitud de la cautelar y las situaciones de riesgo que se denuncian. Por ejemplo, elementos para tomar o para valorar la gravedad, aspectos contextuales como puede ser actos de agresión directa, tenor de las amenazas recibidas, antecedentes de actos anteriores de agresión. En la urgencia, la inminencia del daño que requiere que se adopten con inmediatez las respuestas. Respecto del daño irreparable que se invoca, la probabilidad cierta de que se materialicen los hechos que se denuncian en los fundamentos de la solicitud. La comisión va a evaluar el dictado de la medida cautelar respecto del Estado. También va a evaluar la pertinencia de mantener la vigencia de dichas cautelares. El Estado en cualquier momento puede solicitar, acompañando información relevante, el levantamiento de tales medidas cautelares. Habíamos visto entonces informe de seguimiento, hemos visto anteriormente el dictado de cautelares. Nos queda considerar
la posibilidad de que el Estado peticione la suspensión del plazo para que la Comisión someta un caso ante la Corte. Habíamos dicho, a partir del informe del artículo 50, las posibilidades eran, si no se había arribado a una solución del caso, y si el caso no era sometido a la Corte, entrábamos a jugar el procedimiento del artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para el caso de que la Comisión decidiera remitir el caso ante la Corte, puede el Estado solicitar la suspensión del plazo de remisión. Lo va a poder hacer siempre y cuando el Estado demuestre clara y concretamente la voluntad de implementar las recomendaciones que se encontraran aún pendientes y la posibilidad de adoptar medidas de acción concretas, idóneas y eficaces para cumplir las mismas. Indudablemente, en el marco de esa petición que formule, va a tener que aceptar la posibilidad de la suspensión expresa del plazo y también aceptar que no va a plantear a posteriori excepciones preliminares vinculadas con el plazo. Y la Comisión, para poder suspender, tendrá en cuenta la complejidad del asunto, las medidas efectivamente adoptadas por el Estado para cumplir las recomendaciones que le hubieran sido formuladas antes de solicitar la suspensión, tendrá muy en cuenta la posición del peticionario y que el Estado le pueda demostrar, como he dicho, la voluntad, la capacidad y también acreditar que su legislación interna establece los mecanismos necesarios para el cumplimiento con las recomendaciones que le hubieran sido formuladas o que se están adoptando las disposiciones pertinentes para modificar la legislación interna en aras a cumplir con las recomendaciones que le fueran formuladas. Acreditados estos requisitos, podrá disponer la Comisión la suspensión del plazo para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es en síntesis el diagrama respecto del procedimiento de fondo, que hemos hecho la distinción respecto de un Estado miembro de la OEA que no haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos de aquel Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.